Hola, bienvenidos una vez más a Voces Trans, más allá de la T, un espacio creado por y para personas trans y LGBTIQ+, para hablar sobre temas de interés para nuestra comunidad y que tienen que ser visibilizados hacia la opinión pública. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el derecho a la identidad de las personas trans en Venezuela nuevamente, pero entendiendo cómo ha sido la historia y el papel de los movimientos sociales para el alcance de la identidad para el reconocimiento de la identidad de género en la región y en Venezuela y qué acciones han realizado en pro de este derecho humano. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Piso Humano Derecho, @YoNacira y @TransAfaVenezuela. Ahora bien, garantizar los derechos humanos de las personas trans requiere de diferentes cambios en diferentes espacios de la sociedad venezolana. Es decir, se necesitan cambiar leyes, trazar y aplicar nuevas políticas y adaptar prácticas institucionales, además de sensibilizar a toda la población con respecto a nuestros derechos humanos. Es por eso que se precisan diferentes actores para que el alcance y la garantía de nuestros derechos se cumpla. Es decir, como nosotros actualmente no tenemos reconocimiento por parte del Estado, se crea un vacío legal que básicamente lo que genera es que se fomente el estigma y los prejuicios contra nosotros. Es por esto que, bueno, conocer sobre los movimientos sociales es hablar sobre uno de los actores necesarios para alcanzar estos derechos. Y es el actor, digamos que principal, ya que básicamente es el empoderamiento de las propias poblaciones trans que buscan sus derechos humanos y reclaman al Estado digamos que este reconocimiento, ¿no? Es por eso que no podemos luchar por algo que no conocemos, que no queremos y que no hacemos propio, como expliqué en la primera parte de este capítulo. Ahora bien, la negativa de aceptar y respetar estas diferencias realmente es causa de opresión y la vida cotidiana para las personas trans se complica bastante cuando no hay este reconocimiento. Pues a nivel mundial, en algunos países, se acentúa la discriminación y la violencia ejercida contra nuestras personas. Y la verdad es que casi todas las partes del mundo, los grupos que buscan reivindicar estos derechos humanos son bastante vulnerados. Es decir, que convertirte, digamos que en activista o en defensor de derechos humanos, en la mayoría de los países, te coloca en un peligro mayor que el ser simplemente trans. Es decir, cuando hablo de ser simplemente trans, es de ser una persona trans anónima o no estar bajo el escarnio público, por así decirlo, o no alzar tu voz sobre el resto de la sociedad. Entonces, realmente al margen de diferentes aspectos teóricos y de diferentes aspectos legales, tenemos que entender que el sistema binario está instaurado, es decir, la sociedad está dividida en dos géneros y basa muchas de sus prácticas sociales y muchas de sus normas sociales en esto. Es por esto que realmente estas normas están impuestas socialmente y son mantenidas para generar violencia y discriminación hacia las expresiones, identidades y orientaciones no normativas desde tiempos inmemorables. Es decir, que este sistema no viene desde, digamos que desde la actualidad, sino que está integrado desde hace siglos, ¿no? Por tanto, el visibilizar nuestra situación de derechos humanos genera digamos que interrumpe o, eh, digamos que visibiliza todos los, todos los, ay, no sé cómo explicarlo, como digamos que las grietas que tiene el sistema, ¿no? Decir que existimos y visibilizar nuestra existencia digamos que enfrenta a la sociedad a todos los vacíos en cuanto a las normas sociales y en cuanto a las leyes se refiere, ¿no? Entonces, bueno, aunque el término transexualismo aparece diferenciado por primera vez en el año 1948 de la mano de Henry Benjamin, existen casos documentados de orientaciones sexuales e identidades de género y expresiones de géneros alejadas a la normatividad en épocas tan antiguas como la Grecia clásica. Es decir, que antes de cualquier movimiento social, que antes de cualquier activismo o cualquier alzamiento reivindicativo, las personas trans existimos y no vamos a dejar de existir y hemos sido parte de la historia de la humanidad desde sus inicios. Inclusive en algunas culturas, digamos que se reconoce o es parte de la norma las identidades que si bien pueden ser un tercer género o si bien pueden ser una combinación de ambos géneros. Entonces,
Realmente, desde principios del siglo pasado es que comienzan a, digamos que a verse las diferentes operaciones y los diferentes tratamientos médicos con respecto a las intervenciones para adaptar nuestro cuerpo a nuestro espíritu. Nosotros lo vemos como de esta forma, ¿no? Pero para la medicina era una forma de avanzar tecnológicamente, ya que nuestras corporalidades podían funcionar para experimentar y para realizar diferentes avances a nivel técnico en cuanto a la medicina se refiere. Es por eso que las primeras operaciones de reasignación de género se remontan a la década de los 20 y hay una documentación de personas trans en épocas remotas, pero no es hasta la década de los 40 que se da por primera vez el nombre a nuestra existencia. Como yo le dije, Harry Benjamin acuñó el término transexualismo hasta 1948. Pero es muy importante tener en cuenta que si bien se nos comienza a conceptualizar desde las ciencias sociales y desde, digamos que la academia, hace menos de 100 años, nuestra existencia se puede rastrear hasta tiempos inmemorables. Y además, las intervenciones en nuestros cuerpos se pueden evidenciar desde más de un siglo atrás. Pero hay que entender que, bueno, en 1966 es que realmente se publica el primer libro justamente por este doctor, que básicamente argumentaba que la identidad de género de una persona no puede cambiar y que es responsabilidad del médico ayudar a las personas que lo soliciten para así vivir vidas más felices y plenas en consonancia con el género con el que se identifiquen. Es decir, para este doctor, las identidades trans no tenían que ser corregidas, simplemente tenían que ser reconocidas y se deberían hacer todos los cambios a nivel tecnológico y a nivel médico para reconocer y para reafirmar nuestras identidades de género. Es decir, digamos que en su momento era una especie de corrección con respecto a nuestra corporalidad. Se corregía nuestra corporalidad para que se adaptara a nuestra personalidad, a nuestra identidad. Ahora entendemos que la conceptualización es distinta, ¿no? Digamos que la orientación en la que lo podemos explicar actualmente ha cambiado, pero esto es lo que se manejaba al principio de estas intervenciones, ¿no? Y al principio de la conceptualización de las identidades trans desde el enfoque médico. Es por eso que, bueno, muchos problemas que el colectivo trans enfrentaba o que, bueno, enfrenta también en la actualidad es que, bueno, los diversos discursos históricos y también médicos jurídicos y el tratamiento de manuales de diagnósticos internacionales como el DSM o el CIE han hecho que a lo largo del tiempo la diversidad en cuanto a la identidad y la expresión de género fomenten la patologización. Es decir, había una enfermedad, había una, digamos, inclusive he leído en algunos artículos que se hablaba de deformidades, a pesar de que tú estabas en tu cuerpo normal, se hablaba de deformidades, y esas deformidades se tenían que corregir. Es por tanto que tú tenías una patología que había que curar, y que dependiendo de los diferentes enfoques que se le diera, tú te podías someter a una terapia de reafirmación de género a través de diferentes mecanismos quirúrgicos y a través de diferentes mecanismos hormonales, o se te hacía una terapia de regresión o de conversión. Es decir, se buscaba que tu personalidad cambiara a la norma. Y realmente esta segunda es la que digamos que ha prevalecido durante los últimos 80, 100 años. Es por eso que, bueno, a lo largo del tiempo la diversidad género diversa realmente ha sufrido diferentes abusos también a nivel médico. Es decir, que realmente al principio de las intervenciones quirúrgicas para la reafirmación de género realmente éramos conejillos de India, ¿no? Y muchas personas trans murieron a lo largo de estas décadas de experimentación y de, digamos que, de especificación con respecto a cuáles son las intervenciones que sí eran posibles y cuáles no. Porque en la década de los 40 y los 50 se llegaron inclusive a hacer trasplantes de útero a mujeres trans, lo cual hoy sabemos que realmente no es viable para una, digamos, para una transición médica, ¿no? Entonces, realmente no es hasta 21 años después de 1948 cuando
Hardy Benjamin, digamos que acuña el término transexualismo, que es que no se visibiliza o que no se lleva a cabo una operación de reasignación de género o de reafirmación de género exitosa y que haya sido visibilizada a nivel público, no solo en un país, sino a nivel internacional. Y es que en 1952, Kristin Jorgensen viaja a Dinamarca como hombre y vuelve a Estados Unidos como mujer. Es decir, viaja de Estados Unidos a Dinamarca para realizarse una operación de reafirmación de género. Es decir, que una vez hecha esta reasignación y vuelve a Estados Unidos, para la sociedad estadounidense, ella se convirtió en modelo y actriz, lo que la lleva a ser conocida alrededor del mundo. Pero hay que tener en cuenta algo. Esto fue así porque primero fue la primera mujer trans, digamos que en Estados Unidos, fue la primera mujer trans que llegó a Estados Unidos siendo estadounidense con una reafirmación de género a nivel quirúrgico. Es decir, que ella era una mujer, entre comillas, completa. Es por esto que, bueno, ella se convierte en una celebridad y realmente se convierte como en una especie de, no quiero decir payaso quizás, pero sí es una especie de entretenimiento para la sociedad y principalmente para los hombres cisgénero y heterosexuales, ya que no entendían cómo una mujer trans podría ser tan atractiva y podía llegar a ser modelo, ¿no? Cómo podía encajar en estos parámetros que se les imponía a las mujeres, ¿no? Pero bueno, después de ese periodo, realmente fue que hubo una representación global con respecto al activismo transexual y travesti, porque justamente esta mujer lo que buscaba también desde su posición era visibilizar que existimos y que podemos llevar una vida. Pero esto también la condenó, bueno, ya estudiando como un poco más su historia, también la condenó a justamente ser simplemente un objeto de entretenimiento para la sociedad y le limitaba poder optar a otros tipos de trabajos una vez ya había decidido, digamos que alejarse un poco de la vida y el entretenimiento. Y pues bueno, en la época de los 1960 y 1969 es en el periodo en el que comienza el movimiento para el cambio social, entendiendo que a nivel mundial la década de los 60 fue una década disruptiva y en la cual digamos que se fueron cuestionando diferentes enfoques de sociedad quizás y de comportamientos con respecto a cómo podemos llevar nuestros estilos de vida. Es por eso que también justamente cae en consonancia que digamos que no la aceptación, pero sí la explotación de las identidades trans dentro del ámbito del entretenimiento coincide también un poco con este auge de los cambios sociales y el empoderamiento del movimiento LGBTIQ+. Pero bueno, a nivel social, realmente el comienzo de las luchas trans nace con los disturbios de Stonewall, los cuales también fueron un salto para el movimiento transexual y travesti de aquella época, entendiendo que esto pasó en Estados Unidos. Y realmente fue abanderada por Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, quienes fueron realmente las fundadoras en 1970 de la organización activista STAR, y así como de un hogar para personas transexuales y travestis sin hogar. Fueron luchadoras por la visibilidad de la discriminación, añadida a que se enfrentaban los grupos raciales minoritarios en comparación con la comunidad transexual blanca. Es decir, en Estados Unidos también se veía esta dicotomía y digamos que esta interseccionalidad con respecto a ser trans y a ser una minoría racial, ya que bueno, recibías discriminación digamos que por ambos bandos y eso digamos que condicionaba tu vida a una doble estigmatización. Entonces estas mujeres una vez se inventaron, digamos que su trabajo de activismo, buscaron reivindicar todas las interseccionalidades o la mayoría de interseccionalidades que traspasaban a las identidades trans, principalmente las mujeres trans, entendiendo que las mujeres trans, negras y afrodescendientes fueron, digamos que las pioneras dentro del activismo no solo trans, sino LGBTIQ+. Pero bueno, aunque el papel de las personalidades como Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson
fue imprescindible para la obtención de derechos humanos a nivel colectivo de la comunidad LGBTIQ+, durante los disturbios de Stonewall, realmente su labor fue olvidada y el colectivo transexual se vio discriminado dentro del movimiento, como la propia Sylvia Rivera gritó entre bucheos en un discurso en la marcha en 1973. Esto entendiendo que realmente, como somos la comunidad LGBTIQ+, como es más una población que un movimiento social, o sea, primero fue población, las interseccionalidades también había que tomarse en cuenta. Y es por eso que el movimiento trans, digamos que las poblaciones trans, han sido discriminadas y siguen siendo discriminadas dentro del colectivo LGBTIQ+, ya que por lo menos ser un hombre gay, cisgénero y blanco te brinda mayores privilegios que ser una mujer trans y afrodescendiente. Es por ello que, bueno, a principios de los 80 se introdujeron diversas decisiones a raíz de que la parte de la comunidad percibía que las personas trans, estaban siendo ignoradas por el movimiento de activistas LGBTI, entendiendo que en ese momento se tenía en cuenta que al movimiento LGBTIQ+ se le llamaba como movimiento gay. Justamente esto, que había una visibilización de una parte de la población, pero una invisibilización y un olvido de otra. Es por esto que, bueno, en los años 80, los derechos de las personas homosexuales caucásicas de clase media eran tomados como prioritarios y se dejaban al lado los colectivos racializados y aquellos más pobres, y en general la población transexual y transgénero. Es por esto que no es hasta los años 90 en el que las siglas LGBTIQ+, se habían evolucionado de la denominación comunidad gay a la que conocemos actualmente, incluyendo así las interseccionalidades, las identidades queer, las orientaciones sexuales asexuales y otras orientaciones sexuales e identidades de género que estaban siendo invisibilizadas. Es por esto que el más, el plus, el asterisco, busca visibilizar todas aquellas minorías que están dentro de la minoría de la comunidad LGBTIQ+. Ahora bien, es a través de estas relativamente recientes movilizaciones, estamos hablando que las movilizaciones pasaron hace menos de 80 años, hace menos de 8 décadas, y es que, bueno, se está reclamando como otro modelo de intervención en la actualidad, otro modelo de cuidado y atención que garantice que las necesidades sociales y sanitarias de las personas trans se encuentren correctamente cubiertas, alejándose de una perspectiva patologizante. Es decir, si bien en el pasado se buscaba la reivindicación principalmente del cuerpo trans a través de digamos que se buscaban medidas de salud integral trans, en la actualidad se busca no solo que se cubran desde una perspectiva de enfermedad, es decir, una perspectiva patologizante, sino que para años recientes y a través de las diferentes investigaciones que se han realizado a nivel de derechos humanos, se busca que esta perspectiva vaya dejándose a un lado y se nos reconozca como seres sujetos de derechos y autónomos, y que no tenemos una enfermedad por el simple hecho de tener una identidad de género distinta. Entonces, bueno, se podría decir que el principal foco del activismo trans en la actualidad es la adquisición de derechos básicos que en muchas ocasiones se siguen negando en nuestra comunidad. Entre ellos podríamos indicar el derecho a la libertad, a la educación, a un trabajo digno, a la identidad de expresión y a la seguridad de una persona. Todos estos derechos fundamentales para desarrollar una vida digna, pero teniendo en cuenta que digamos que uno de los derechos centrales, y que en mi caso considero que es el derecho central y que de allí se ramifican los diferentes derechos, entendiendo que están de forma horizontales, ¿no? O sea, que no están supeditados unos de otros, pero que el derecho a la identidad de las personas trans, por el simple hecho de no ser reconocido, limita la adquisición de los diferentes derechos, o digamos que los diferentes derechos económicos, sociales, culturales y alimentarios que podamos tener las personas trans. Ahora bien, en Latinoamérica, la historia del movimiento trans realmente es diversa y es compleja, ya que estamos atravesados por diferentes acontecimientos históricos y diferentes interacciones sociales y acontecimientos sociales que han condicionado nuestra historia. Y es por ello que, bueno, realmente la historia de los derechos humanos de las personas trans y las acciones de los movimientos sociales de las personas trans varía de país a país, pero bueno,
La mayoría de los movimientos sociales se conforman como colectividades que buscan reivindicaciones y reconocimiento de nuestros derechos. Es decir, teniendo presente la historia de vulneración que hemos tenido. Si bien las acciones cambian de, digamos que de un país a otro, realmente de forma bastante leve, pero significativa, digamos que el nacimiento de la mayoría de los movimientos sociales, principalmente en Latinoamérica, nacen desde el mismo deseo, que es la reivindicación de las discriminaciones que vivimos, de las estigmatizaciones a las que nos someten y a la visibilización de nuestras necesidades, entendiéndolas como derechos humanos, ¿no? Es por eso que, bueno, el motivo que los origina como movimientos suele estar determinado por la inconformidad frente a las políticas desfavorables en temas de raza, etnia, género, sexualidad o clase social. Pero bueno, a pesar de los obstáculos, en Latinoamérica realmente se han logrado algunos avances significativos, como por ejemplo, en 2015 la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo histórico que reconoció el derecho a la identidad de género en las personas trans, permitiendo el cambio de nombre y sexo en los documentos oficiales sin requerir requisitos médicos o judiciales. Es por ello que este fallo sentó un precedente importante para la región. Es decir, este fallo nos brinda el reconocimiento y nos, digamos que cambia el enfoque con respecto a la patologización de las identidades trans, entendiendo que al no requerir ningún requisito médico, psicológico o jurídico, no se nos criminaliza ni se nos patologiza. Pero realmente quien fue uno de los primeros pioneros en América Latina con respecto a leyes de identidad trans y el reconocimiento de las identidades de género trans fue Argentina, ya que en su ley 26.743, sancionada en 2012, permite que las personas trans puedan cambiar su nombre y sexo en todos los documentos oficiales sin necesidad de autorización judicial o informes médicos. Además, garantiza el acceso a tratamientos hormonales y quirúrgicos a través del sistema de salud pública. Es decir, desde hace más de una década, Argentina no solo despatologiza la identidad trans, sino que entiende que tenemos unas necesidades específicas en relación a nuestra salud que requiere de intervención del Estado a través de la salud pública. Es decir, cambiar o digamos que modificar nuestro cuerpo para reafirmar nuestra identidad de género no es una cuestión de privilegios, es decir, no es una cuestión que debe hacerse desde lo privado, desde el ámbito privado, sino que debe ser una cuestión de derechos humanos y debe estar garantizada por el Estado a través de la salud pública y de sus diferentes políticas públicas. Entonces, teniendo en cuenta esto, la noción de movimientos reconoce una variedad de contextos y situaciones más allá de límites culturales y geográficos, agenciando acciones colectivas puestas en prácticas de las mismas demandas contextuales. Es decir, los movimientos sociales también responden a digamos que a las situaciones contextuales de cada país, de cada región y de cada comunidad. Por tanto, si bien las exigencias normalmente son bastante parecidas y en su raíz son las mismas, se tienen que tener en cuenta los diferentes contextos culturales, sociales, económicos y jurídicos que tienen cada país. Por lo menos en el caso de Venezuela se tiene que tener en cuenta digamos que los diferentes modelos sociopolíticos que se han venido dando y digamos que las bases sociales y culturales que tenemos como país. Ahora bien, con respecto a los movimientos sociales también de forma general, existen como una doble dinámica. En una primera parte, se trasladan las denuncias y necesidades particulares de la escala local a la escala global. Es decir, las necesidades, por ejemplo, de las mujeres trans en la frontera colombo-venezolana. Esta es una situación local que a través de las denuncias, a través de la documentación de derechos humanos, se puede denunciar y se puede llevar y traspolar a diferentes situaciones en las que se vean contextos parecidos. Pero por otra parte, las escalas globales pueden sustentar su propio accionar, obteniendo un mayor reconocimiento en la agenda y en la opinión pública en la escala local. Lo que hablábamos en el capítulo anterior, que estas legislaciones y digamos que estos
pactos, convenios, principios que se ven a nivel internacional pueden ser aplicados a nivel local. Y es muy importante tener en cuenta que digamos que estos dos vertientes se pueden interconectar y se deben buscar realizar de forma paralela, en mi opinión. Es decir, como una especie de plan B. Si no funciona uno, funciona la otra y además ambas se alimentan, ¿no? Ahora bien, vamos con el contexto venezolano. Con respecto a Venezuela, ya tenemos entendido que bueno, nuestras identidades no son reconocidas, pero hay algo muy importante y es que los movimientos sociales también forman una parte fundamental por el reconocimiento de nuestros derechos. Y hay que reconocer el accionar de los diferentes activistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos venezolanos que son trans y LGBTIQ+, y que han trabajado por el reconocimiento de la identidad trans en Venezuela. Ya que en mi opinión realmente han hecho lo necesario y han hecho las acciones pertinentes para defender nuestros derechos humanos y para buscar el reconocimiento de estos. Tenemos que, bueno, la primera marcha del orgullo gay se remonta a junio de 1997, entendiendo que, bueno, en su momento las marchas LGBTIQ+ se entendían como movimientos particulares de la comunidad gay. Pero bueno, luego hubo una pausa de 2 años y se retomó con más organización en el 2000 y en el 2001. Sin embargo, la falta de registro en los medios de comunicación marcaba la agenda para la época y muestra algunos indicios de cómo la sociedad invisibilizaba al colectivo LGBTIQ+ en el país. Esto lo dijo en una nota de prensa Acción Solidaria en el 2023, es decir, hace un año. Y hay que tener en cuenta algo muy importante, que en Venezuela los movimientos LGBTIQ+ tienen una historicidad de aproximadamente 50 a 60 años. Pero antes de que se pudieran organizar estas primeras marchas, tuvo que haber un trabajo de movimiento social, de reclutamiento de personas y de incentivar la defensa de los derechos humanos. Es decir, que si bien la primera marcha se remonta a 1997, vamos a darnos cuenta que la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ viene desde antes, incluyendo la comunidad trans. Es por esto que, bueno, los primeros registros sobre el trato de las poblaciones trans dan cuenta de un decreto del gobierno y dictadura de Juan Vicente Gómez que obligaba al confinamiento de los hombres homosexuales y considerados afeminados en la colonia correccional de la Isla del Burdo, en el lago de Valencia, Carabobo. Dice que cuando el general Juan Vicente Gómez veía a alguien que no daba las muestras de hombría o valentía que él esperaba, decía: mire, mijo, usted como que se escapó de Valencia, ¿no? Y de ahí viene, digamos que este estigma de que los hombres gays, cuando son amanerados, son valencianos, ¿no? Digamos que este extracto lo saqué de Sospechosos Habituales, un informe y un libro que fue publicado por Provea hace algunos años. Este es el primer registro del trato del Estado con respecto a las identidades trans, porque si bien no se habla de mujeres trans per se, hay que tener en cuenta que la conceptualización y la denominación de las mujeres trans normalmente se trata o se les hace de notar como hombres afeminados o como hombres con poca hombría, invisibilizando primero su identidad y segundo la expresión de género desde el punto de vista, digamos que desde su vinculación con su identidad de género. Entendemos que la expresión de género y identidad de género no van concretamente de la mano, son dos conceptos distintos, pero muchas veces podemos entender que había mujeres trans que, bueno, se ocultaban y podrían pasar como hombres heterosexuales, entendiendo que la criminalización de los hombres afeminados venía dada desde un punto de vista bastante peyorativo, es decir, que se les criminalizaba por el simple hecho de ser ellas mismas y por la posibilidad de que pudiesen cometer algún tipo de criminalidad. Ahora bien, para la década de los 60 fue que se concretó la ley de vagos y maleantes, ya que durante los gobiernos adecos y las sucesivas juntas militares se estigmatizó y se castigó la homosexualidad y el transvestismo, la cual llamaban transformismo, como una conducta amoral que atentaba contra el desarrollo nacional y las buenas costumbres.
Las personas eran castigadas conforme a la ley y una reforma promulgada por el gobierno de Marcos Pérez Jiménez en 1957, justamente después de su derroca de la dictadura, esta siguió realmente teniendo vigencia durante creo que durante 2 décadas. De todas formas, a continuación puedo corregirme, ¿no? Y es por esto que, bueno, la definición de vagos era bastante amplia y realmente incluían a diferentes tipos de individuos, personas en situación de calle, personas pobres y en vulnerabilidad y personas LGBTIQ+. A mí me gusta también denotar que no se tenían en cuenta las identidades transmasculinas, es decir, no hay una evidencia per se o no hay una evidencia histórica y documentada que rastree el trato del Estado con respecto a las transmasculinidades, es decir, con respecto a las mujeres que no se identificaban como tal para la época, ¿no? Es decir, personas que fueron asignadas mujeres al nacer pero que no se identificaban como eso. Y es que bueno, muchos detenidos fueron enviados a colonias de trabajo o a la cárcel del Dorado en Guayana también, con el agravante de que después de 3 detenciones podrían permanecer ahí de 3 a 5 años. El investigador Mark Ungar calculó que se detuvieron aproximadamente 500 personas cada año. La mayoría de ellas prostitutas, desempleados, inmigrantes, jóvenes, homosexuales, travestis, pertenecientes casi todos ellos a sectores sociales pobres de los cascos urbanos. Si tenemos en cuenta que esta ley estuvo, digamos que vigente durante aproximadamente una década, por poner un aproximado, estamos hablando de casi 5.000, 6.000 personas que podían haber sido detenidas injustamente a través de esta promulgación de esta ley. Es por ello que la divulgación y la documentación de derechos humanos con respecto a las poblaciones trans y homosexuales de la época tiene, creo yo, que es muy importante, ya que visibiliza la situación de derechos humanos que se vivía en el momento a través de diferentes legislaciones que no brindaban dignidad y que vulneraban las libertades de las personas. Ahora bien, en 1972, Venezuela Gráfica informaba de manera escandalosa y amarillista sobre el cambio de sexo de un hombre conocido como Miss Verónica, considerado el primer transexual. Corrijo acá porque lo estoy leyendo digamos que de la cita que saqué justamente de Sospechosos Habituales, la primera mujer trans venezolana sometida a un cambio de sexo quirúrgico. Si bien para 1952 fue la primera mujer estadounidense en ser reconocida como transexual y que se había realizado una operación de reasignación de género, no fue hasta 1962 que se documentó a la primera mujer trans que se había sometido a esta reafirmación de género quirúrgica en Venezuela. Pues dentro del espectro de la comunidad LGBTIQ+ venezolana, los transexuales fueron los más agredidos, perseguidos o tratados de forma sensacionalista, entendiendo que principalmente hay una estigmatización hacia las mujeres trans, ya que ellas, digamos que transicionan del género fuerte, masculino, reconocido y entendido como el dominante al género débil, entre comillas, ¿no? Y es por ello que la fuerza con la que se les trataba y la injusticia con la que se les trataba era mucho mayor que a las transmasculinidades, entendiendo que nosotros somos una población aún más invisibilizada y que realmente no hay registros o registros documentados que puedan dar cuenta del trato que tenían los estados hacia nosotros antes de la década de 1990. Entonces, un ejemplo de estas agresiones que sufríamos, es decir, de este marco de derechos humanos en el que estábamos inmersos antes, o por lo menos hace 30, 40 años, era que en la revista Venezuela Gráfica, el 23 de julio justamente de 1972, se informaba en primera plana y de forma escandalosa justamente el cambio de sexo de esta mujer. No voy a decir su nombre, simplemente se le conocía como Miss Verónica. Pues realmente para la época era
casi que quizá una aberración social, saber que habían personas que podían cambiar su género de forma quirúrgica, porque es que es bueno. Voy a citar lo que decía justamente esta reseña periodística, ¿no? Y dice: si estas criaturas existen y no son causantes de su propia situación, tampoco deben ser marginados y mirados de soslayo por la colectividad, sino sometidos a tratamientos psíquicos, si ellos lo prefieren, o bien dejarlos en paz, siempre y cuando su conducta se ajuste a buenas costumbres y no perturben a nadie. Es decir, no somos entendidos como personas, sino como criaturas, como personas, como entes, digamos que como personas no humanas, inclusive me atrevería a decir, o sea, esta despersonalización de las personas trans en su momento. Y pasa que, bueno, estaban de acuerdo como que, bueno, pueden vivir, siempre y cuando no sean públicos y siempre y cuando no soslayen las buenas costumbres de la época, o por lo menos las buenas costumbres en las que estaban enmarcada la ley. Sin embargo, vuelvo y repito, si son rechazados es porque infelizmente a los homosexuales, entre paréntesis, especialmente a los travestis, anormales y pederastas, les gustaba hacer sostentación pública de su inclinación, es decir, simplemente querían vivir públicamente por quienes eran, dando libre curso a sus tendencias narcisistas y exhibicionistas, contribuyendo a formar ese clima de hostilidad y segregación, comprobando no ya las represalias y críticas consiguientes que justificaban el que se les rechace, no por su homosexualidad, sino por lo chocante de su comportamiento. Es decir, no es tan mal ser homosexual o ser travesti o ser trans, siempre y cuando no lo digamos y siempre y cuando lo vivamos en anonimato y que ni siquiera nuestra familia lo sepa. Ahora, también podemos ver que durante este periodo de tiempo también hubo un hecho represivo que registró la primera demanda pública que se conozca en defensa de la comunidad de la diversidad sexual y de género. Henry Portillo Pérez, conocido como Miss Nueva Esparta, dijo al momento de su detención: nosotras también tenemos derechos y reclamamos nuestras reivindicaciones, pues pertenecemos a un grupo social definido, muy bien definido. Es decir, esta es la primera documentación en Venezuela de la que se tiene registro en relación a la defensa de los derechos humanos de las personas trans, entendiendo que para la época se entendía que en estos clubes sociales, digamos que en estos ambientes sociales donde podíamos ser nosotros mismos y donde podíamos tener una vida social acorde a nuestras identidades, había una invisibilización de las identidades trans y se les entendía como personas homosexuales o travestis, es decir, hombres que se transvestían. Me atrevería a decir que Miss Nueva Esparta es una mujer trans, espero no equivocarme, pero realmente me gusta, digamos que reivindicar las identidades de las personas que en su momento fueron documentadas como hombres y que en su momento fueron registradas como personas cisgénero. Entonces, como podemos observar, la criminalización del transvestismo se afianzó en los sectores populares de los cascos urbanos, con detenciones arbitrarias, pero fue aceptada en estratos y sectores pudientes. Es decir, el privilegio podía más que las normas sociales, quizás. O sea, porque justamente se aceptaba y se recibió al actor argentino Jorge Pérez, que se convertía en Evelyn en el local Palacio Imperial, una vedette que llegó a Caracas huyendo de la dictadura militar de los 60 y realizó 2 musicales, Noche de Gala y Gran Variedad de la Ribera, producidos por Joaquín Rivera. Una vez más, somos aceptados cuando somos objeto de entretenimiento para el resto de la sociedad, pero cuando queremos abarcar campos y oficios comunes y cotidianos y que no requieren de nuestra ridiculización, pues no somos aceptados. Y aquí es donde hablamos nuevamente de la doble moralidad de la sociedad, y en este caso me atrevería a decir de la sociedad venezolana.
Está bien si somos objetos de burla, si somos objetos de comedia, si somos objetos de ridiculización, pero está mal nuestra identidad cuando no servimos de entretenimiento para la sociedad. Ahora, ya como movimientos sociales o como grupos sociales, en Venezuela no se vio hasta la década de los 1980, 1987, por ahí, en donde realmente fue que se fundó el Grupo Entendido y comienza la circulación de la revista Entendido, que dentro de sus lectores habían personas transexuales, pero no formaban parte del equipo que lo elaboraban. Pero me parece muy importante incluirlo dentro de la historia de los movimientos trans en Venezuela, porque justamente forma parte de las movilizaciones y de las agrupaciones y asociaciones que se realizaron o que se vienen realizando a lo largo de la historia para visibilizar nuestras vidas y para reivindicar nuestras discriminaciones. Justamente el Grupo Entendido y el Grupo Unido de Entendidos Integracionistas se dirigió a las delegaciones del Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, denunciando la persecución y acoso que sufre la comunidad LGBTIQ+, quienes por ello sufren amenazas y violaciones a sus derechos humanos. Este también es el primer registro de incidencia internacional en materia de derechos humanos que tuvo Venezuela en relación a las exigencias que tiene la comunidad LGBTIQ+, hacia el Estado venezolano. También hay que tener en cuenta que justamente en la década de los 80 y a finales de los 70 se comenzó la cultura de documentación y la cultura de denuncia por parte de colectivos LGBTIQ+. Y es que bueno, aparte de la presencia de cada vez más, aparte de la presencia cada vez más habitual del homosexual o la lesbiana en los ambientes culturales, según el éxito alcanzado por el documental Trans de Manuel Herrero y Mateo Manaure, estrenada con la sala llena de la Cinemática Nacional, donde se abordaba la transexualidad, anhelos y deseos de la comunidad y se denunciaba la persecución por parte de la policía municipal en la avenida Libertador. Este documental fue el primer documental realizado específicamente para personas trans, o sea, en la que participaban personas trans y en la que se dio un trato digno a la identidad de las personas que en este participaban, con el objetivo de visibilizar y denunciar justamente los hostigamientos y la persecución que había por parte de la Policía Municipal de Caracas en la Avenida Libertador, donde muchas personas trans hacían vida nocturna. Pues bueno, en un inicio, la revista Entendido defendió sus objetivos y la razón de ser de su publicación y la razón de ser de su desarrollo era la siguiente. Primero, ¿cómo? Ok, ya termino y lo llevo a la hora. Ok. En un principio se definieron los objetivos como hacer valer sus derechos humanos individuales de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional. Denunciaban cualquier tipo de represión social contra la libertad sexual, luchaban por una conciencia de clases, denunciaban la ridiculización como forma de represión y discutían el comportamiento sexual venezolano. Además, promovían actividades para el grupo, para el alcance de esos objetivos y promovían contactos e intercambios con personas, grupos e instituciones que se interesen en los objetivos del grupo. Hasta este momento podemos entender que hubo un inicio muy importante dentro de los movimientos sociales LGBTIQ+ en Venezuela. Es por eso que en 1993, casi 15 años después de la fundación de la revista El Entendido, que tuvo publicaciones periódicas durante 2-3 años, si mal no lo recuerdo, y en 1997 la antigua Corte Suprema de Justicia, el 14 de octubre, declaró la nulidad de la Ley de Vagos y Maleantes, vigente desde 1939. Yo había hablado de que había alrededor de una década, hipotéticamente, que habláramos de que estuvo en vigencia durante una década, entendiendo que habían alrededor de 500 personas detenidas anualmente. Si nos ponemos a sacar cuentas entre 1940 y 97, hay casi
50 años, un poquito más de 50 años de vigencia de esta ley, por la cual fueron apresadas muchas mujeres trans y muchos hombres homosexuales, sin tener en cuenta los hombres trans o las personas no binarias que pudieron haber sido apresados y que fueron, o digamos que pertenecían al aspecto AFAB, ¿no? Que fueron personas asignadas femeninos al nacer, pero del cual no se tiene registro, ya que justamente se visibilizaba principalmente y se documentaba principalmente el tema de derechos humanos de las personas AMAP, es decir, personas que fueron asignadas masculino al nacer. Me estoy saltando varios aspectos y me estoy deteniendo justamente antes de la década de los 2000, porque justamente para las juventudes trans en Venezuela, muchos no conocemos realmente cuál es nuestra historia y yo todavía realmente no la entiendo bien, porque hay muchos vacíos en cuanto a la documentación, en cuanto al registro que se tiene. Uno de los más completos, a mi parecer, es justamente este documento que se llama Sospechosos Habituales de Provea, que justamente tiene todo un capítulo para retroceder en cuanto a la historia de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela. Pero bueno, realmente describir sobre la historia y los antecedentes del movimiento de la comunidad de LGBTIQ+ en Venezuela fue lo más complejo que ellos tuvieron para realizar ese documento, pues realmente hemos sido una población que ha sido perseguida y que nos han aplicado diferentes penas bastante degradantes con respecto a la privación de la libertad principalmente, es decir, a ser encarcelados injustamente por el simple hecho de no estar bajo las normas de género, ¿no? Entonces, realmente para mí la sociedad venezolana en su haber tiene una deuda, realmente tiene una deuda histórica con respecto a la comunidad LGBTQ+, porque realmente en ningún momento ha pedido perdón, en ningún momento siquiera han habido acciones de reparación hacia las víctimas. Y en la actualidad digamos que sigue esta cultura de denuncia. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que siguen denunciando y que siguen organizándose. Y en un próximo episodio hablaremos justamente sobre digamos que la importancia de estos movimientos sociales en la actualidad y también el cómo se ha llevado el trato de las personas LGBTIQ+ por parte del Estado. Entonces, con respecto a la identidad de género, realmente antes de, digamos que en los primeros 30 años de la documentación sobre derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, no se tiene registro de acciones específicas con respecto a la identidad de género, pero sí podemos hablar de acciones que ayudan a exigir este derecho. Porque es que, bueno, 5 décadas después de esas primeras expresiones y de esas primeras exigencias por parte de nuestra comunidad, seguimos estando rezagados en la agenda. Y nuestras exigencias son ignoradas por el Estado venezolano. Entonces, bueno, parte de las prácticas sencillas, para finalizar, parte de las prácticas sencillas que podemos tener para integrarnos y para buscar aportar nuestro granito de arena dentro de las luchas LGBTIQ+, es primero visibilizar y sensibilizar. Justamente este tipo de espacio funciona para eso, por más que me equivoque, por más que me trabe, por más que sea lo que sea, son esenciales. Primero, para tener una documentación y segundo, para visibilizar a través de diferentes medios nuestras realidades. O sea, tú puedes realmente involucrarte en la organización de marchas, de manifestaciones, en la organización de campañas de concientización y a través de brindar tus testimonios personales. Ya a partir del siguiente episodio ya vamos a tener invitados y ya vamos a poder empezar a conversar desde lo individual, ¿no? Sobre sus historias de vida y sobre sus luchas para el reconocimiento de sus identidades. Y no necesariamente tienes que estar frente a una cámara y no necesariamente tienes que estar en una plaza gritando. Puedes hacerlo desde el anonimato, lo importante es que te involucres. Lo segundo es buscar la manera de hacer presión política. Y ahí es donde entran los activistas políticos principalmente, pues ellos son los que se encargan de hacer lobbies, de hacer alianzas con diferentes organizaciones y principalmente de realizar litigios estratégicos
que son diferentes acciones legislativas que se hacen a través de tribunales para la reivindicación de nuestros derechos humanos. Eso también lo tenemos planteado para próximos episodios, ¿no? Y por último, buscar el empoderamiento comunitario. Es decir, involúcrate en grupos de apoyo, involúcrate en capacitaciones sobre derechos humanos y brinda servicios sociales desde tus propias capacidades, a través de la ayuda de amigos, de conocidos que sean LGBTIQ+, y que los veas en situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, esto es una muestra de lo que realmente podemos hacer, ¿no? Porque hay diferentes acciones como hasta más concretas, que justamente por lo menos en instituciones educativas puedes tener listas de asistencias que sean nada más específicas y que no tengan que ver con tu nombre identitario. Y puedes buscar incluir diferentes acciones sociales que permitan o que abran la oportunidad de buscar reivindicar las identidades trans desde lo social para luego buscar desde lo estatal, ¿no? Entonces, bueno, pues no es nada. Esto ha sido todo por hoy. Realmente siento que me faltó bastante información para dar, pero que bueno, vamos a ir tomando poco a poco en próximas oportunidades y en próximos episodios. Es por esto que bueno, entender que las luchas sociales en Venezuela realmente se han dado y el movimiento social en Venezuela realmente ha hecho lo necesario para exigir sus derechos humanos. O sea, hemos hecho lo necesario. El tema acá es un tema de disposición por parte del Estado venezolano. Y es que bueno, el papel de los movimientos sociales para el alcance de los derechos de la identidad de las personas trans ha estado un poco superditado, y en las últimas décadas es que se ha visto como un mayor protagonismo de las personas trans en Venezuela, que eso ya lo hablaremos sobre la historia de los movimientos trans, ¿no? Pero bueno, nos vemos en un próximo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.